este momento que estamos grabando, acabas de actuar en Cádiz, ¿no? Ah, vale. Sí. Es como parte de tu gira. Sí, ¿Qué sí. tal volver a casa? ¿Cómo te fue? Pues muy bien. La verdad es que cada vez que hago un concierto en mi tierra, en la Tacita de Plata, es verdad que siempre es muy emocionante, porque al final Cádiz es muy chiquitito, no es que conozcas a todo el mundo, pero sí que te suenan muchas caras, que si el vecino, que si tu profesora en la GB, que si, en fin, mucha gente conocida, mucho cariño y me abrazaron muy fuerte y bueno, estoy súper agradecida. Porque eres del barrio de La Viña, Sí. más gaditana, imposible. Más gaditana ya. No se puede. Y claro, eres también hija de Pedro Trujillo, un carnavalero célebre que murió, que en paz descanse, el catalán chico. Y también diste el pregón, ¿verdad?, por carnaval Sí. una vez, ¿no? Es que estuvo aquí Antoñito Molina no hace tanto tiempo y hablamos de esto, ¿no? Cómo el carnaval imprime algo a los músicos de Cádiz, ¿no? En tu caso, ¿cómo ¿Cómo ha sido? tienes de eso o no? Claro, por supuesto. Date cuenta que al final nosotros crecemos con el carnaval. Para nosotros es como una religión y desde chiquitito estás continuamente cantando las coplas de carnaval. El que no toca la guitarra toca el cajón o toca la caja, que allí se dice, y el bombo, tiene compás, tiene ritmo, porque desde pequeño, aunque sea sin darte cuenta, al final es como una escuela y el oído se va educando. Claro. Y raro es el que no canta en Cádiz o el que no tiene compás y al final las melodías y la manera de que al final es nuestro folclore, la manera de hacer música se ve súper influida por estas melodías y esta manera de cantar y de crear que tiene el Carnaval de Cádiz. Claro. Y de tomarse la vida, ¿no? Porque hay como la libertad absoluta. Yo creo que hoy en día que la gente tiene tanto cuidado en decir o no decir, en meterse en unos temas o en otros, sigue siendo un espacio donde no hay autocensura. Es que yo creo que si se le priva de esa libertad al carnaval, deja de ser genuino y deja de ser auténtico y deja de ser el Carnaval de Cádiz. Al final se llevan todo el año los autores de carnaval preparando esas letras, ya sean críticas sociales, ya sean críticas a los políticos o directamente pues una gracieta que nace a lo mejor de una desgracia, porque forma parte también de la idiosincrasia del gaditano el hacer bromas con todo, porque al final la risa cura hasta los momentos más difíciles, ¿no? Mira, ahora que hablamos del carnaval, siempre me llamó la atención cómo están todo el año preparándolo, pero a lo mejor pasa algo los días previos al carnaval y ya tienes ahí la letra. Tú como hija de carnavalero, ¿cómo era ese proceso? ¿La metían ahí, ya tenían previsto? Pues me imagino como los que hacen tele. Tú tienes la escaleta hecha, pero si hay una notición en el momento, cambias todo y te vuelcas en la noticia del día, ¿no? Pues en el carnaval es un poco así. Tú tienes todo ya prácticamente liquidado, pero siempre al final estás ojo a visor a ver qué es lo que pasa y si ha sucedido una cosa el día anterior de tu cantar en el falla, son súper espontáneos y son muy ingeniosos. Hay mucho ingenio en Cádiz, una barbaridad. Y se ven las letras, evidentemente, y en esa rapidez, en ese saber reaccionar, aunque sea, como tú bien has dicho, en el último momento. Y con esas raíces, con esa voz que tienes, lo que te decidiste era por la música de baile, por el pop, por la música de fogue y de... Bueno, y muchas baladas por también. Por supuesto. ¿Por qué te decidiste a ese tipo de música? ¿Cómo empezaste a meterte? Yo creo, siempre me ha gustado ir a contracorriente en mi vida en general. Entonces, lo que se supone que se espera de una gaditana o de un gaditano es que haga un poquito más de flamenquito pop, llamémoslo así, ya no flamenco puro, que tenemos ahí a Jerez, que es la cuna del flamenco, o nuestro barrio de Santa María, que también es muy flamenco, ¿no? Pero bueno, flamenquito pop, que han salido de hecho muchos grupos como Andy Lucas o como Kiko y Sara o bueno, mucha gente que sale de la tierra, ¿no? Pero a mí me gusta, como te digo, ir a contracorriente y yo me apetecía mucho hacer pop con influencia, por supuesto, andaluza, pero también de las músicas que a mí siempre me han gustado, como es el soul, el blues, el jazz, la música
latinoamericana también, la música inglesa, en fin, una mezcla de todo eso. E insisto, mis raíces que están ahí de por medio también, no en todas las canciones, pero sí en muchas. Yo te veo un poco, no sé cuáles son tus referentes, pero yo te veo como tipo diva mexicana, ¿no? Esas Yuri o Gloria Trevi, no sé cuáles fueron tus referentes a la hora. Mira, pues yo tiro más para América, pero del norte. Ajá. Yo escuchaba mucho, bueno, en mi adolescencia a Whitney Houston, Mariah Carey, después fui descubriendo a Billie Holiday y a Ella Fitzgerald, que son de los años 20, 30, pero que directamente cuando yo escuché, sobre todo a Ella, me quedé alucinado del manejo del instrumento y he aprendido mucho de ella a la hora de cantar. Me gusta mucho, como te digo, la música de raza. He escuchado mucho flamenco, a Camarón, a Paquera de Jerez, a Sting, de Police, Queen, cosas muy variadas, todo menos probablemente lo que yo hago, ¿sabes? Pero me imagino que al final, Luis Miguel, también tuve una etapa de mi vida en la que lo escuchaba muchísimo y me sabía los discos de memoria. Él tiene un disco en directo que se llama El Concierto, que me lo sé de memoria, todos los giros, todo lo que hace, todo me lo estudia a la perfección. Bueno, y en mi infancia Marisol. Esos son mis referentes. Y me imagino que al final, a la hora de cantar e incluso también de componer, se nota Andalucía, insisto, no en todas las canciones, se nota la música negra, no en todas las canciones, se nota la influencia, en fin, yo creo que del flamenco, yo creo que al final, pues eso, todo lo que tú te nutres y escuchas a lo largo de tu vida a la hora de componer, en las armonías, en las melodías, y por supuesto el Carnaval de Cádiz, eso sin ningún lugar a dudas, eso se nota. ¿Y quién te da la primera oportunidad? Gracias a quién. A nadie, gracias a mis canciones. Yo hacía mis maquetas y tuve la posibilidad de hacer una, diremos, en plan más profesional, porque yo grababa en mi casa, en el cuarto de baño, con mi perrita ladrando al lado. Y bueno, y tuve la suerte de tener la posibilidad de firmar con Vale Music y con Universal y bueno, decidí por Vale Music, que después la vida, fíjate, Universal compró a Vale Music y al final terminé en Universal. En el mismo. Y con casi 25 años de carrera, ¿no? Publicas Tengo Fe, que claro, parecía a simple vista simplemente un tema de amor romántico, pero claro que como está el mundo... Claro. Casi es un poco más, ¿no? Claro, no, es mucho más, es mucho más. Lo que pasa es que es verdad que está contado desde el prisma del amor de pareja. Pero esta canción me apetecía mucho sacarla a la luz porque yo creo que estamos viviendo unos momentos, unos años como muy individualistas que parece que, o parecía que después de pasar lo de la pandemia nos íbamos a volver más solidarios, íbamos a pensar más en el de enfrente, íbamos a ser más conscientes de que al final todos somos uno y si vamos de la mano nos irá mejor. Pero yo creo que no estamos en ese momento idílico. Creo que al revés, creo que vamos muy a la nuestra, hay mucho miedo, entonces te vuelves como más egoísta y salves el que pueda, ¿no? Y con esta canción a mí me apetecía hacer un canto al amor en mayúsculas, a ese amor que está en las buenas y sobre todo, como digo siempre, a las malas, ese amor que no pide nada pero siempre da, ya no solo a la pareja o a los amigos o a la familia, sino también al desconocido. Yo no sé si tú has visto estos vídeos que muchas veces aparecen por las redes sociales de alguien que no puede bajar las escaleras mecánicas por algún impedimento físico o lo que fuera, y pasa la gente y nadie le ayuda. Hola, perdona. Eso en mi época era impensable, ¿sabes? No sé. Y parece como que, pues eso, que vamos demasiado a la nuestra. Las guerras ya pensamos. Bueno, y así ya te pones a lo grande. Esto diremos en la cotidianidad del día a día, nosotros en nuestra sociedad, ¿no? Pero si ya pensamos en las guerras, pues imagínate. Y como la polarización, ¿no? Como que no, cada vez se echa menos al otro. Exactamente. Y además, si el otro tiene otra opinión distinta, ya es lo peor de lo peor. Parecía que habíamos ganado, de hecho yo creo que sí que se ha avanzado mucho,
pero es verdad que estamos perdiendo ahora también mucho. En cuanto a los colectivos se refiere, en cuanto, por ejemplo, al colectivo LGTBI+, Q+, o tiene muchas H y JK, yo digo siempre, al colectivo gay, a toda esa gente, es verdad que se consiguieron muchísimos derechos y se avanzó mucho, pero yo creo que estamos en un momento ahora de parón o incluso de retroceso de esos derechos, ¿no? Y es una manera de volver a reivindicar, como digo, la tolerancia, el respeto, la libertad y, en definitiva, el amor, como digo, en mayúsculas. Ya. Tiene el nombre de esta mini gira que estás haciendo todavía, que es Abre tu mente ahora, que lleva el nombre de quizá una de tus canciones más en la hora. Que era cantar a una relación tóxica o prevenir frente a una relación tóxica, ¿no? Hablaba directamente de la violencia machista. Ya. Lo que pasa es que, claro, hace 22 años que la hice y en aquel momento era como un mensaje que nadie se esperaba. La gente se quedó con el rollo del baile. Yo quise darle vestirla de esa manera, producirla de esa forma, porque me parecía un tema lo suficientemente crudo y difícil y duro como para encima hacer una balada de estas que te cortas las venas, que a mí me encantan y las compongo mucho. Entonces, por eso quise darle ese aspecto de alegría, para dar como una especie de postdata o de moraleja al final, de que de todo se sale y que al final en la vida hay muchas cosas bonitas, ¿no? Y esta gira se llama... estamos con tú has dicho la gira deluxe, diremos, que son los 5 teatros que vamos a hacer, pero también, por supuesto, estaré por toda España haciendo esta gira, Abre tu mente ahora, y es una manera de, pues eso, si no lo has abierto hace 22 años, si no has abierto la mente hace 22 años, ahora ya. O sea, ya no podemos esperar más. Yo creo que estamos en un momento precisamente en el que tenemos que hacer mucho examen de conciencia y ver en las cosas en las que nos estamos equivocando gravemente, porque si no, como muchas veces ves por las redes sociales, que nos extinguimos, que vengan ya los extraterrestres y nos abduzcan. Pues yo creo que vamos caminito como no le pongamos remedio. El público, a lo largo de estos años, ¿tu público ha cambiado? ¿Lo has visto cambiar o siguen siendo los fieles o se van sumando nuevas? Hay de todo, ¿eh? Es una de las cosas más bonitas que me ha dado esta profesión. Tengo desde abuelito hasta gente de mi generación que ha crecido conmigo y que se ha enamorado, se ha casado, ahora tienen hijos, los hijos de estos, niños chiquititos, gente de 20 años que me está descubriendo ahora. Hay de todo un poco, es un público como muy, muy variado y que a mí pues eso, me llena de orgullo y de agradecimiento. Los que estuvieron en un principio siguen estando y se han ido sumando en el camino, ¿no? Y para mí, como te digo, tanto como autora como artista, claro, me siento muy agradecida. ¿Y qué se ve con 50 que no se ve con 25? Yo no sé si veo algo más. Quizás sí he perdido. Si se aprende o al revés. Hombre, yo espero haber aprendido que no haya quedado la cosa en sacos rotos. El camino es largo. Y evidentemente no es lo mismo cuando tienes 20 años que estás empezando a andar, que estás empezando a hacer ese camino, que cuando ya llevas un trecho grande hecho y has vivido muchos tipos de experiencias, ¿no? Espero que no se hayan quedado en sacos rotos y que hayan servido para evolucionar. Pero la esencia es la misma, quizás he perdido ingenuidad. Quizás es verdad que con 20 años todo es de color de rosa. Conforme te van pasando y te vas tropezando y te vas encontrando piedras en el camino y te vas llevando algún que otro desengaño en el amor, en la amistad, en el trabajo, evidentemente eso te deja un pozo de enseñanza, o al menos eso espero. Pero en esencia soy la misma persona. Cuando tú saliste, además, había una revolución en la escena musical española, porque estábamos en plena fiebre de Operación Triunfo. Fue pareja tuya, Alex Casademunt, que en paz descanse. Y claro, tú fuiste un boom, digamos, no había salido en la tele por méritos propios, una mujer compositora que hacía además música pop de esa manera. ¿Qué fue lo más difícil en aquel momento? Probablemente los 2 o 3 primeros meses por el shock. Como antes te comentaba, yo tuve la suerte o la posibilidad, o las dos cosas,
de firmar con Vale Music y con Universal. Y yo dije, prefiero fichar con Vale porque son más chiquititos, hay menos artistas, no hay artistas internacionales, y prefiero ser cabeza de ratón que no cola de león en Universal, que imagínate lo que tenía detrás, ¿no? Y al final, pues eso, justo cuando fiché con ellos ficharon también lo que es Operación Triunfo, que fue un fenómeno impresionante, indudable, además. Entonces era como... Al principio era como, justo me he ido con ellos y al final ellos son ahora mismo, vendían cada semana 1 millón de discos de las galas de Operación Triunfo. Era una locura. Y van ellos 16 y yo detrás con las maletas. Así es como yo lo visualizo, pero fueron los primeros meses. Es verdad que mi primer single, No me pidas más amor, fue muy conocido, aunque a mí no se me conocía ni mi nombre, ni por supuesto mi cara, ¿no? Pero al nada ya fue Le deseo, Abre tu mente y bueno, afortunadamente el público siempre estuvo ahí desde el principio, pero es verdad que al principio esos primeros meses sí que fueron un poco de shock por lo que te digo, ¿no? Porque yo quería una chiquitita y al final se convirtió en la más grande. Luego eso que dices es interesante, que se te escuchaba pero no se te conocía. Sí, no. Eso me imagino que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? ¿La fama la has sufrido tú, por ejemplo? No, yo siempre lo he visto como algo muy natural. No. Hoy en día estás en cualquier lado, en el supermercado, en un restaurante y se te acerca alguien o escuchas murmullos o ves que te miran o ves que se ríen o ves o se te acercan y te piden una foto. Yo siempre lo he visto con mucha naturalidad, con mucha normalidad. Hay momentos en los que, pues eso, a lo mejor estás en la tele muchos días seguidos o haces un programa que tiene mucha audiencia y lo notas en la calle, ¿no? Notas las miradas y eso, y que se te acerquen, ¿no? Pero, o hace un par de años que estuve haciendo Tu cara me suena, pues... Pero al final, ya te digo, yo siempre lo he visto con mucha naturalidad y agradezco a la gente que siempre se me han acercado con muchísimo cariño, nunca he tenido ningún percance difícil de llevar y yo tampoco le doy mucha importancia, la verdad. Normalmente voy además con mi gorra y mi gafas y aunque me crea que no me ven, pero yo voy más cobija. Se me ve. Claro. Se me ve. ¿Y qué es lo más difícil ahora? Lo más difícil... a ver, esta profesión al principio es complicado porque te tienes que hacer un hueco y es muy complicado por mucho talento que tengas y de hecho hay muchos compañeros que empezaron conmigo que por desgracia ya no están en el panorama musical actual. Es complicado empezar y hacerse un hueco. Después es complicado mantenerte y después conforme van pasando los años, imagínate, ya llevar 23 años es como un milagro del Señor. Pero bueno, yo no me centro en lo difícil, yo intento siempre hacerlo lo mejor posible, seguir aprendiendo, seguir estudiando, seguir intentando ofrecer en cada proyecto y en cada canción, ya sea a nivel vocal o a nivel de composición o de arreglos musicales, ofrecer una de más. Y tener un mensaje, sobre todo. Es importante el que a la gente le llegue al alma o le sorprenda por algo lo que tú estás contando, ¿no? Me centro más en la parte artística que en lo complicado que es mantenerse, si no, yo creo que te vuelves loco. Ya. No sé qué es lo más difícil. Después de 23 años yo creo que ya todo... Ya, no sé, te he leído que claro, que al principio había veces que no te tomaban en serio como compositora, sí. ¿no? Porque, pues, más que no me tomaban en serio, que no se lo creían directamente, ya. O sea, que me decían... Sí, directamente era... Tú cantas muy bien, pero es que el tema así es muy fácil, es un temón. ¿Quién te lo ha compuesto? Y yo, pues... Desde el principio mis canciones son mías. Es ofensivo, ¿no? Eso, ¿no? Sí, pero afortunadamente eso sí que ha cambiado, ¿eh? Con las nuevas generaciones, las chicas no lo tienen difícil. O sea, ya todo, si hay un artista que compone, si Aitana hace una canción, todo el mundo nadie piensa que no la ha compuesto Aitana, ¿no? En mi época... Sobre todo con mi estética también. Guapa. No, ya, a lo mejor tenías en la mente la imagen del cantautor, que al final es lo que soy. Canto las canciones
de las cuales soy autora. Claro. Era como más sobria, más seria, era otro rollo y yo iba con mi pelo rubio hasta la cintura, con mi minifalda, mis tacones, y a lo mejor eso, la compañía de discos, eran bueno, los que me decían, si te vistieras de esta manera, y yo decía, sí, pues la falda más corta y el tacón más largo y más rubia. Sí, sí, sí. Y aquí seguimos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo te inspiras tú para tus canciones? ¿De dónde sacas la inspiración? ¿De lo que te pasa a ti? ¿De lo que le pasa? Sí, de la vida, al final, de tus experiencias personales, de lo que ves en tu entorno, en tu alrededor, de lo que abre tu mente, por ejemplo, que antes te comentaba que habla de la violencia machista, surgió viendo un telediario y con la noticia de que habían asesinado a una mujer, su pareja, ¿no? La vida, al final, yo creo que también eso es una de las razones por las que la gente ha hecho suyas las canciones, ¿no? Porque al final tú la adaptas a tus experiencias personales y son historias sencillas y cotidianas que en definitiva a todos nos puede pasar, ya sean de amor, de desamor, de causas sociales, que también cada vez que hay algo que me toca el corazón siempre intento reivindicarlo y gritarlo y utilizo como medio mis canciones, ¿no? Y el escenario, que al final es un altavoz importante. Pero en definitiva, al final es la vida misma la que te inspira y la que te hace sentir esa sensación de querer contarlo y querer desahogarte, ¿no? Y la maternidad en esta profesión, tú también he leído que no se ha dado tener hijos con las parejas que has tenido y no he querido si nunca, sí. Esa decisión te llevó a adoptar a tu hija. Desde chiquitita, desde muy pequeña, ni recuerdo cuándo, igual que yo siempre sabía que quería ser cantante y que quería dedicarme a cantar y a contar historias. Siempre he sabido que quería 3 adoptados y 2 biológicos. Ah, sí. Sí, 5. Desde chica. 5 hijos, siempre. Al final me he quedado con una. Y es verdad que yo he sido de tener parejas y relaciones de muchos años, pero nunca he tenido yo ese feeling de tener un hijo con alguien. Ya. Ni biológico ni adoptar con esa persona. Siempre tuve muy claro que, de hecho, yo todo el proceso de adopción, que fue además muy largo, tuve pareja, pero no, quería adoptar yo. Ya. Y bueno, al final fue tan largo el proceso que ya no se dio, como a lo largo del proceso de adopción no te puedes quedar embarazada, porque si no tienes que paralizarlo y volver otra vez al principio, cuando ya el niño tenga según qué tiempo, creo que en aquel entonces era como 1 año. Entonces, pues, no se dio. Y ya una vez que llegó Ambica a mi vida, pues, no sé, me centré en ella y tampoco probablemente, pues, esa sensación o esas ganas de tener un hijo con otra persona no la he sentido. Y bueno, y no han sido 5, ha sido 1, pero me hace la mujer más feliz del mundo. ¿Y por qué es tan difícil adoptar cuando uno pensaría, oye, hay tantos niños que serían felices en familia, hay tantos problemas de natalidad, que hay gente con un sentimiento maternal y paternal? Total. Y bueno, porque es complicado, ¿no? Es que no sé. A ver, lo mío ya hace muchos años. Mi niña llegó en el 2010 y yo me llevé 6 años, o sea, empezaría en el 2004, 2005. Empecé lo que es el proceso de adopción y en aquel entonces ha llovido mucho, espero que ahora haya mejorado. Yo no lo entendía. De hecho, a mí me adjudicaron mi niña y mi niña era un bebé y pasaron como 2 años hasta que yo pude ir a por ella. Era como absurdo y yo me enfadaba y ¿por qué? En la India, ¿no? Sí, en la India. Y yo, ¿por qué? También es verdad que al ser mamá soltera hay como unos países que no te permiten directamente adoptar y en otros sí, pero te hacen como menos caso. O yo tuve que renovar todo el papeleo, que es un lío burocrático tremendo. Insisto, en mi época, no sé si ahora habrá cambiado y habrá mejorado la historia, ¿no? Pero es verdad que yo me preguntaba muchas veces cómo, habiendo tantos niños con tantas necesidades, se alargaba tanto la cosa y ya te digo, mi hija era mi hija,
y hasta los 2 años no pude ir a por ella, ¿no? Yo no entendía, me daba chocazos con las paredes, ¿no? Yo decía, ¿qué hace mi niña allí? Pudiendo estar conmigo, dándole yo cariño. Sí, sí. Fue pues como un embarazo eterno de estos malos, pero que cuando ya tienes a tu hijo contigo se te olvida todo, que lo dicen muchas madres biológicas, ¿no? El embarazo fue horrible, pero una vez que lo tuve en mis brazos, se te olvida, se me pasó todo. Pues a mí, pues más o menos lo mismo, lo que pasa que el embarazo duró 6 años. Y tu hija, que es adolescente ahora, Sí. ¿cómo ve tu carrera? Ella no le hace caso a nada. Yo creo que le he inculcado tanto que esto es un oficio, una profesión como otra cualquiera, que no le da importancia. Cuando, por ejemplo, hace como un mes por ahí, un mes y pico, presentamos aquí en Madrid esta gira y estuvo cuando es aquí en Madrid, porque yo vivo aquí desde que empecé, entonces ella es madrileña. Y cuando hago conciertos por aquí cerquita, pues sí que viene conmigo, ¿no? Y terminó el concierto y digo, cariño, ¿qué? Yo todavía sudando. ¿Qué? ¿Cómo has estado? Dice, yo muy bien, yo estoy estupenda. Ella no le da importancia a nada. Ella lo ve como, pues eso, un trabajo normal y corriente, que es como yo también siempre se lo he inculcado y lo ve con mucha naturalidad al final. Desde muy chiquitita ve a su madre trabajando y no le da importancia ninguna. Al menos eso creo, o por lo menos delante mío. O pues será la adolescencia a lo mejor, que luego también... Bueno, de chiquitita tampoco te creas mucho, ¿no? De chiquitita sí es verdad que cuando se me acercaba la gente, ella como que decía, esta es mi madre, dejadla en paz, que es mía. Pero después ya te digo, en la calle, cuando vamos juntas y se acerca alguien, ella lo ve con mucha naturalidad. Ya. Y hablando de hijos, de otra manera, ¿tienes alguna de tus canciones favoritas? ¿Cuál es la que cantas con más cariño y más alegría? Buf, es que es complicado, ¿eh? ¿Cómo preguntar a la madre a qué hijo prefiere? Claro, eso, mira, yo lo cuento mucho en mis conciertos, porque es una pregunta que me hacéis mucho, es una pregunta recurrente, y es verdad que al final cada canción tiene un trocito de tu alma, un trocito de cómo tú ves la vida. Yo muchas veces digo, si me quieres conocer realmente, si te escuchas mis canciones, me conoces a la perfección, porque ya sean, pues eso, experiencias que me hayan pasado a mí o no, al final lo que sí que deja ahí implícito en las canciones es mi manera de ver la vida, mi manera de ver el amor y de mi manera de pensar, ¿no? Quedarse con una es complicado. Cada vez digo una diferente. Eso como Gabriel García Márquez, que cada vez le preguntaba, ¿cuál es su novela favorita? Sí, y dice cada vez dice una distinta. Pues mira, mi autor favorito, El amor en los tiempos del cólera, es mi libro favorito. Pues mira, ya tenemos algo en común, ¿está bien? No sé, últimamente digo eso de Si te marchas porque, bueno, gracias a esa canción y al disco al que pertenecía esa canción, pues estuvimos en Las Vegas, en la gala de los Grammy, fue un disco nominado a Mejor Álbum Pop Femenino y como artista y sobre todo como autora, para mí fue como un reconocimiento muy chulo. Quizás me quedo con esa, pero vamos, Eras tú, Abre tu mente, Le deseo, Cali Arena, me dio mucho también, en fin. Hay muchas. Bueno, pues que la gente vaya a verla, a escucharte en concierto y mucha suerte con Muchísimas gracias. por lo que está por venir, que es mucho. Muchísimas gracias, un placer. A ti. Gracias.